Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Camps and More. Si quieres que tu Nikon, este tipo de Nikon, se parezca a este otro tipo de Nikon, al menos en resultado, o te apetece tener una Fuji, pero no te llega el presupuesto, quédate porque te voy a contar cómo hacer JPGs directos de cámara con perfiles chulos que simulan esto. Quédate a disfrutar. ¡Comenzamos! Pues esto se trata de una web muy sencilla que se llama Nikon Picture Control. Es súper sencilla, nikonpc.com. Te lo voy a estar dejando en el box de la descripción para que puedas acceder y puedas comprobarlo por ti mismo. Incluso vas a tener las instrucciones. Tienes perfiles creados, perfiles que puedes editar, incluso puedes hacer ahí tus triquiñuelas y tus cositas. Y te voy a explicar cómo descargarte, cómo hacerlo, porque en 5 minutos puedes tener cargados aquí todos esos perfiles que te gustan. Todos tampoco nos volvamos locos, caben unos pocos, depende de la cámara. Sobre todo, chequea si tu cámara es compatible, también lo vas a ver en la web. Te voy contando cómo. Y aquí te voy a contar qué es lo que necesitas para crear estos perfiles en tu máquina Nikon. En este caso vas a necesitar un ordenador, por supuesto, un lector de tarjetas, como es lógico, una tarjeta, la que vaya en tu cámara, y tu cámara Nikon. Nada más, tan sencillo como esto. Y es que esto de crear perfiles no es en absoluto un invento de Fuji. Esto estaba creado ya, lo que Fuji hizo muy bien es explotarlo. Visto lo que necesitas, vamos a empezar con un básico, que es lo que yo os recomiendo, que es formatear directamente la tarjeta de memoria en la cámara para que esté bien limpita y no haya ningún tipo de interferencia a la hora de crear estos perfiles. Segundo paso básico, extraemos la tarjeta. En este caso, como la Nikon D700 tiene la Compact Flash, ojito con sacarla recta y no doblar ningún pin, y para allá que vamos. Introducimos la tarjeta con la misma delicadeza en el lector de tarjetas y este lo conectaremos a continuación, obviamente, al ordenador. Fácil, ¿no? Una vez tu ordenador reconozca la tarjeta que has introducido, lo que vamos a hacer es crear una carpeta y dentro de ella una subcarpeta. La carpeta se va a llamar Nikon, como la que ves ahí. Y esta otra carpeta dentro de la primera se va a llamar Custom PC. Como verás, todas las letras, tanto de la primera como de la segunda, en mayúsculas. Seguidamente tenemos que acceder a la web de Nikon Picture Control, que es la que os decía antes, nikonpc.com, y puedes encontrar en el box de la descripción. Aquí es donde vas a ver a la izquierda todos los perfiles que puedes instalar. Y aquí donde muevo esto, ves todas las cámaras donde puedes trabajar con este accesorio. Como ves en la parte superior puedes encontrar un montón de imágenes de ejemplo que se te van a poner dobles en la pantalla. Una parte superior donde cada vez que cliques en un efecto va a cambiar y una parte inferior para que veas la foto original. Así puedes elegir qué filtros o qué perfiles te gustan más para descargar para tu cámara. Una vez elegido el perfil o los perfiles que quieres descargar, tienes que ir directamente a donde pone Download. Permites la descarga y entonces los perfiles se descargarán directamente en tu ordenador en la carpeta de descargas o Downloads. Ahora es tan sencillo como copiar estos dos archivos que he descargado yo, por ejemplo, en la carpeta de la tarjeta
que hemos preparado previamente, que se llama Nikon, y dentro de esa la carpeta Custom PC. Importante, no les cambies el nombre porque no funcionarán. Haz clic para extraer con seguridad la tarjeta y ya tienes la tarjeta lista para enchufarla de nuevo en tu cámara. Introducimos la tarjeta de nuevo en la cámara con delicadeza y te voy a contar lo que tienes que hacer para que se instalen los perfiles. Primero vamos al menú de disparo, el de la camarita. De ahí vamos a acceder a donde pone Gestionar control de imagen. Clicamos y elegimos Cargar, guardar. Ahí copiar a la cámara y nos aparecen los dos archivitos que hemos copiado. Uno por uno le damos confirmar, elegimos la posición que queremos crear porque vamos a machacar el anterior. Por ejemplo este, le sugiero y le acepto el nombre que me dice y ya lo tendría cargado. Ahora vuelvo a cargar el otro, le vuelvo a dar a cargar, copiar a la cámara, voy a cargar el Kodak T-Max, el blanco y negro, le doy OK. Una vez damos OK, elegimos dónde, en qué slot. Voy a machacar en este caso algún otro por ahí, este de monocromo, el C2. Doy OK, le doy OK al nombre porque me viene bien y ya lo tendríamos. Ahora para seleccionar el control de imagen que queremos, es decir, el perfil, justo arriba tenemos ajustar control de imagen y elegimos cualquiera de los perfiles que hemos cargado. Como ves, yo tengo varios que he cargado previamente, tengo el típico neutro, vívido, monocromo, etcétera, que viene con la cámara, y ahora he elegido el de Kodak T-Max, que es el último que acabo de instalar. Para que veas que no te engaño, aquí tienes el resultado de la primera foto que acabo de tomar con este perfil. Y para que juzguéis por vosotros mismos qué tal son los JPGs directos de cámara, aquí os estoy dejando algunos ejemplos con varios de los perfiles que he trabajado, sobre todo pues el Portra, el Belvia, el Astia, el Superia, varios de ellos. Sí que os digo que inciden mucho en las pieles y tal, sobre todo cuando utilizas el Portra se nota mucho que está enfocado en este tipo de fotografía de retrato y la verdad me recuerda mucho a los perfiles de Fuji. Espero que os estén gustando, espero que os haya gustado el vídeo y la especie de tutorial que os he hecho. Si es así, por favor, como siempre, déjale tu like, compártelo con quien creas que puede necesitarlo. Espero que te estén gustando las imágenes y cuéntame si te apetece ver un vídeo donde compare diferentes perfiles. Me encantará saber de ti. Un abrazo grande y paz.